En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la quinta semana de Pascua. Seguimos celebrando con alegría y con gozo la resurrección del Señor. Y así estamos durante 50 días celebrando la Pascua, porque un acontecimiento tan importante como la resurrección del Señor no puede limitarse a un día o dos. Tiene que ser un tiempo largo para que vaya penetrando esa palabra de Dios, ese mensaje que los primeros cristianos iban predicando por la tierra entonces conocida. Eso tiene que ser siempre una celebración importante. Un saludo, como siempre, pues cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, como hacemos siempre al comenzar estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en la resurrección de Cristo nos has renovado para la vida eterna, concede a tu pueblo la firmeza de la fe y de la esperanza para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que hemos conocido, siendo tú el autor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y les encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo.
Tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Pablo, desde Antioquía, pasa a una serie de ciudades, como nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, a predicar a los gentiles. Y bueno, el caso es que gran parte de los gentiles aceptan esa palabra, escuchan esa palabra y dan el paso a la fe. Sin embargo, siempre hay algún grupo de judíos que se sienten molestos por lo que Pablo predica. Ellos se sienten conservadores de la ortodoxia judía y por eso, tal como dice el principio de la lectura de hoy, atacan a Pablo, llegan a la gente, apedrean a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dándole ya por muerto. Sin embargo, esas adversidades por las que sufre Pablo no le amedrentan. Pablo está convencido de lo que hace y de lo que dice y por lo tanto continúa predicando sobre todo a los gentiles. Al día siguiente salió con Bernabé, se une a Bernabé como siempre, su discípulo querido, y predican el Evangelio en aquella ciudad, en Derbe y en otras como Listra, Iconio, Antioquía, etc. Y en aquellas ciudades se ganan bastantes discípulos. ¿Y qué es lo que les dice después de predicar el Evangelio y pedirles que acepten a Jesús como Mesías y como Señor? Pues les dice que hay que pasar por muchas tribulaciones, porque el cristiano es eso, es predicar, es dar testimonio, pero siempre habrá incomprensiones, siempre habrá gente que nos odie, siempre habrá gente que no quiera escuchar el mensaje cristiano, y entonces lo que les dice Pablo a todas estas personas, les dice primero perseverar en la fe y segundo que esa perseverancia en la fe lleva consigo como consecuencia pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bueno, esto ha sido una constante a lo largo de la historia del cristianismo.
el pasar por tribulaciones, pero siempre el mismo mensaje, perseverar en la fe. A pesar de todo, a pesar de las incomprensiones, a pesar de los distanciamientos, a pesar de los odios, a pesar de lo que sea, lo que se nos dice es que perseveremos en la fe. Y así lo hacen ellos también. Hace poco decía el Papa Francisco que las persecuciones a los cristianos hoy, el siglo XXI, son mayores y con más, fuerza que las de los primeros siglos. Lo decía hace poco el Papa Francisco. Las persecuciones a los cristianos hoy son mayores, más violentas que las de los primeros siglos. Y claro, solamente tenemos que mirar al mapa. En el mapa del mundo vemos cómo se persigue a los cristianos, se les hace violencia, se incendian iglesias en África, se ponen bombas en algunos templos. Es decir, sí hay verdadera persecución a los cristianos hoy día. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Perseveremos en la fe y sepamos que pasando por cualquier tipo de tribulación, el Señor nos marca el camino que no es otro que Él mismo, el llegar a la meta definitiva, como veíamos en el Evangelio de anteayer domingo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues eso es Él, camino, verdad y vida, y nosotros nos va abriendo paso, nos va marcando ese camino, y nosotros, en medio de este mundo tan indiferente en muchos casos, tan odiado, con odio a los cristianos en otros casos, como acabamos de decir, pero Él nos va marcando el camino y nos va señalando la meta. ¿Y qué hacían en cada iglesia? Pues también nos lo dice hoy. Designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Es decir, Pablo tiene el modelo de la sinagoga o el modelo de otras organizaciones sociales de la época, y sabe que tiene que haber una organización, y para que esa organización de la comunidad cristiana funcione bien, pues lo que hacen es ordenar a presbíteros, pues la palabra significa ancianos, gente que ha dado muestra de servir al Señor, ha dado muestra de ser gente de fe, y por lo tanto los ordenan para que prediquen, para que dirijan la palabra de Dios a la comunidad. Sigue diciéndonos cómo atraviesan una serie de ciudades hasta llegar nuevamente a Antioquía, de donde habían partido, y allí, pues como hace cualquier familia, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Es decir, vuelven a la comunidad de donde habían salido, allí en Antioquía, y lo normal es contadnos qué habéis hecho, dónde habéis estado, cómo os ha ido. Y efectivamente ellos lo cuentan cómo Dios, por medio de ellos, había llegado hasta muchos gentiles que habían creído a través de su palabra, habían aceptado y creído en el Señor. Y en el Evangelio nos encontramos con el discurso de despedida de Jesús que nos proclama el evangelista Juan. ¿Y qué es lo que nos dice en ese discurso de despedida? Jesús sabe lo que le va a ocurrir y sabe que va a ser prendido, que va a pasar por una pasión, que va a ser crucificado, pero que luego resucitará. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos da la paz, pero no la paz como la da el mundo,
tal como dice él. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Es una paz que da, es una paz que llega a lo más profundo de la persona, que en el fondo nos dice, con esa paz que yo os doy, quedáis reconciliados con Dios. Los judíos, como los musulmanes, saludan a todo el mundo y se despiden, saludan y se despiden deseándolos la paz. Los judíos dicen shalom, que es paz, tanto al entrar en una casa como al salir, y los musulmanes dicen salam, o sea que es lo mismo. Pero no es la paz que nos ofrece Jesús, no es una paz ritual, no es la paz del que entra y sale de una casa, que desea la paz a los que están dentro de la casa. No, es una paz mucho más profunda. Es una paz que da verdadera alegría y gozo al que la recibe. Es la paz, como os decía hace un momento, de la reconciliación con Dios. Y eso es lo que les anuncia Jesús. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre. Es una paz que produce y genera alegría. ¿Y por qué? Pues porque yo voy al Padre, pero volveré. Vuelvo otra vez a recordar el Evangelio del domingo. Me voy a prepararos un sitio, porque quiero que donde esté yo, estéis también vosotros. Y entonces, pues esa paz que nos dice es también decir que no me aparto de vuestro lado, que voy al Padre, pero volveré y seguiré estando a vuestro lado. Y hace ya una alusión al príncipe de este mundo, al diablo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. Pero él insiste, el príncipe de este mundo es consecuencia del pecado, él no tiene pecado. Y por eso dice, no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Es decir, que todo lo que yo hago y todo lo que he hecho hasta ahora ha sido un acto de obediencia al Padre. Porque Él me ama y porque yo le amo. Y por lo tanto, el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre mí, porque Él no tiene pecado. Nosotros sí somos pecadores, lo reconocemos. Al comenzar cada Eucaristía, lo primero que hacemos es eso, reconocernos pecadores, pedir perdón. Y el Señor nos va a perdonar. La Eucaristía es eso. La Eucaristía es la entrega de Jesús por el perdón de los pecados. Lo decimos en la consagración, para el perdón de los pecados. Pues gracias a la entrega de Jesús, al derramamiento de su sangre, nuestros pecados quedan perdonados. Por eso celebramos la Eucaristía, agradecemos al Padre Dios que nos haya enviado a su Hijo Jesucristo para perdonarnos los pecados, para reconciliarnos, para ofrecernos la paz del corazón, para que vivamos alegres y gozosos sabiendo que el Señor está a nuestro lado. Vamos a pedirle esto al Señor, que no decaigamos en el gozo y en la alegría, porque el Señor es nuestro camino, señala la verdad y Él nos da la vida. Jesucristo es nuestra paz e intercede por nosotros ante el Padre. Para que el Señor nos conserve a todos los cristianos en la comunión de la Iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos.
Para que dé confianza y ánimo a los que dudan, vacilan y se cansan, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine con su espíritu a los que sirven a la Iglesia y al mundo con el estudio y la ciencia, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que conceda su paz a los hombres y a las naciones, oremos. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo, Señor nuestro, que vive contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Ascensión, Agustín, Carmen y Gregorio. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos y como hijos de Dios, llenos de alegría, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.